13:48 de la tarde, Sí, Alejandra. señor. Nos llegó la hora de hablar de ahorro de energía, Un ¿no? tema que se mueve en las redes sociales y que está más que nunca en tendencia, que debe ser tendencia todos los días, ¿no? Claro, para poder ayudar en ese modo, entrar en conciencia sobre cómo ahorrar energía, cómo ahorrar agua, es el tema de conversación en ese Sí, momento señora. justo y Esos necesario. tips que necesitamos en las casas. Sí, O señor. también en el trabajo, en el día a día. Y lo vamos a hacer entonces casi que reconociendo Sí. cuáles son esos electrodomésticos que en nuestro hogar Señalando cuáles son. gastan más energía, Y ¿no? menos energía, porque hay Y algunos los que no. Sí, señora, hay unos que no. Tenemos un invitado para esa conversación Sí, y a señora. quien le queremos dar la bienvenida inmediatamente. Se trata de Javier Ruiz, ingeniero electricista de la Universidad de La Salle, bueno, que nos va a ayudar a entender un poco el panorama y así poder tomar ejemplos sobre cuáles son las acciones también que debemos tomar para poder ahorrar más energía en los hogares, Jorge. Profesor, bienvenido a Noticias Caracol Ahora. ¿Cómo ha estado? Muy buenas tardes para ustedes, muy bien, muchas gracias. Aquí también un poco preocupado, aunque cada vez menos por esta coyuntura que estamos atravesando. Bueno, profe, no, la pregunta que toca hacer sí o sí, ¿usted cómo está ahorrando energía en su casa, por ejemplo? Sí, digamos que por supuesto desde un poquito ya desde el conocimiento, no desde ahora, pero sí desde antes, hay medidas que uno puede tomar, que es justamente lo que ustedes mencionaban, el hecho de minimizar el uso de lo que nosotros llamamos los dispositivos o esos electrodomésticos que tienen un consumo vampiro, que decimos nosotros, que a pesar de que no los estemos utilizando, al estar conectados, pues van a tener y van a registrar un consumo. Entonces, de alguna manera, ya hace un tiempo, pues hay alternativas, por supuesto, tecnológicas que nos permiten minimizar ese uso y directamente apagarlos. Bueno, ¿qué le parece si comenzamos a ver entonces, entramos en materia, Sí. cuáles son esos electrodomésticos que generan más gasto de energía en el hogar? ¿O por cuál empezamos? ¿Por los demás o los de menos? No, yo creo que empecemos por los que más gastan energía, Alejandra, porque yo creo que es lo que todo el mundo se pregunta, ¿cuáles son? ¿Cómo identificarlos? Y yo creo que lo vamos a hacer de una manera muy interactiva porque tenemos precisamente como graficadito cuáles son esos electrodomésticos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, nevera, horno microondas, lavadora, secador de cabello. ¿Le sorprende alguno de esos cuatro, Alejandra? Pues me sorprende el secador de cabello. Mira, y es que una hora de uso es igual a 30 bombillos de 100 watts. Y la lavadora consume 255 kilovatios al año. El horno microondas, una hora encendido, son 20 y 30 bombillos de 100 vatios. Y la nevera, ¿cuál es el consumo? ¿No lo he discriminado? No lo discriminaba. Y profesor, entre esos cuatro que tenemos acá, ¿cuál cree usted que sin duda es del que más energía consume? Sí, digamos, hay que tener en cuenta que en Colombia ya desde el 2016 se estableció un reglamento técnico, pues justamente que busca de etiquetado, que busca clasificar los electrodomésticos que más consumen en la casa. Por supuesto, no es sorprendente los cuatro que acaban de mencionar. No es lo mismo, por ejemplo, un horno microondas, digamos, por supuesto que se mantiene activo, inclusive hay gente que lo deja con la puerta encendida, el secador de cabello, por supuesto, de acuerdo al tiempo de uso y otros problemas asociados desde el punto de vista electromagnético que además del consumo de electricidad se pueden llegar a generar. Hay un tema y es que ese etiquetado lo que busca es que en una clasificación por barras de colores, pues justamente es un índice de cómo nosotros deberíamos comprar esos electrodomésticos. Por supuesto, lo ideal sería que compráramos los más eficientes, que son los que consumen menos energía en sus ciclos de trabajo. Entonces, sí, sin duda alguna que estos cuatro electrodomésticos que ustedes muestran en las casas son realmente los que más consumen. Para que ustedes se lleven una idea, el hogar promedio en Colombia, también de acuerdo, digamos, de la estratificación, está del orden de 120, 150 kilovatios hora al mes hasta unos 300 kilovatios horas de energía al mes que se consume. Entonces, por eso esos datos sirven de referencia para establecer qué porcentaje de consumo pues se ve representado por estos electrodomésticos. Yo aprendí sobre ese tema del ahorro y ya lo vamos a revisar en detalle casi que a las malas cuando fui a comprar en Barranquilla un aire acondicionado.
que ahí también te enseñan como cuál es el más conveniente si uno va a utilizar el aire por tanto tiempo de extensión. Bueno, en fin, la pregunta mía, la duda mía era en esos electrodomésticos que tenemos inicialmente, por ejemplo, nos hablaba usted del horno microondas, ese consumo del que estamos estimando allí, ¿ese horno microondas debe estar en uso o es solo el hecho de que se encuentre conectado? Por ejemplo. Sí, excelente. Sí, curiosamente hay algunos dispositivos que consumen más dejándolos conectados sin estar usándolos que estando justamente en funcionamiento. Prueba de ello es, por ejemplo, los cargadores de los computadores o los computadores portátiles o, por ejemplo, los decodificadores a veces de comunicaciones directamente. El horno microondas, pues sí, por supuesto, tiene un consumo asociado al uso y en stand-by, que es lo que nosotros llamamos, ahí son los dispositivos vampiros, tienen un consumo asociado que digamos, hablando en porcentaje, podría llegar a representar hasta un 15% del porcentaje que puede llegar a consumir normalmente una vivienda. Claro, profe. Mire, usted estaba mencionando una cosa, Alejandra, sobre el tema del etiquetado y es el que vamos a ver, que incluso para explicarlo un poco, porque Exacto. digamos que ese etiquetado cuando se compra, entonces habla de los más eficientes, que son los que estamos viendo, los de consumo moderado y los de alto consumo. Cuando uno va a comprar un electrodoméstico, profesor, debe tener entonces en la caja, en su manual de instrucciones, entonces esta clasificación para determinar, bueno, este ahorra energía, este no. De acuerdo, así es. Entonces, como les decía, desde el 2016 es obligatorio que electrodomésticos, gasodomésticos, los balastos, por ejemplo, electromagnéticos de las luces fluorescentes, por ejemplo, para lavar la ropa, el aire acondicionado, calentadores, todos esos electrodomésticos por obligación deben contar con esa etiqueta donde se clasifica, se hace esa distinción entre los más eficientes, que serían, por supuesto, los A, triple plus, hasta el G, que llegaría, que sería definitivamente los que en su ciclo de consumo van a consumir más siendo los menos eficientes. Bueno, ¿qué le parece si vemos ahora otros de los electrodomésticos que también consumen pues una energía importante en el hogar? Ahí tenemos entonces la plancha, una hora de uso equivale a 20 bombillos de 100 vatios, el televisor con tecnología LCD, el calentador eléctrico y la cafetera, una hora prendida es igual a 8 bombillos de 100 vatios. Ahora, bueno, es que me sigue generando mucha intriga el tema, porque claro, estoy descubriendo, digamos, electrodomésticos que quizá uno no, por ejemplo, la cafetera yo no consideraba que pudiera generar tanto consumo. La recomendación en estos casos es cuál, por ejemplo, algo que yo nunca he hecho, yo nunca he desconectado la lavadora, yo nunca he desconectado la nevera, El microondas. el microondas. Entonces, esas son acciones que van a hacer alguna diferencia si lo desconecto. Sí, de acuerdo. Digamos que hoy en día hay alternativas tecnológicas que permiten también hacer un uso consciente, un uso eficiente de la energía. Desde algo tan básico como una multitoma, estas regletas que ustedes las pueden, pues digamos, una vez que termina el ciclo de trabajo del electrodoméstico, apagarlo desde ahí, hasta unos elementos, digamos, ya hablamos de domótica, de tomas inteligentes, que uno las puede desactivar e inclusive le muestran en un display el consumo en tiempo real del electrodoméstico. Entonces sí que hay alternativas y sí, por supuesto, eso representa, la cafetera, por ejemplo, es un claro ejemplo de, pues digamos que una vez que sí cumple el trabajo la cafetera eléctrica, por supuesto, cumple su propósito, digamos, pues no es tan buena idea desde el punto de vista de consumo de la energía eléctrica dejarla encendida. Le confieso que yo soy uno de los que hacía, por ejemplo, el café el domingo en la mañana para mi papá, hacía el tinto, yo solamente decía, no, yo apago el bombillo y la dejaba conectada, pero ahora sé que eso sí roba energía ahí. Mire, sabe que en algún momento alguien me dijo, y aprovecho para preguntarlo, que más gasto genera uno. Por ejemplo, si yo tengo en la noche en mi casa par bombillos encendidos, ¿qué más
gasto genero en apagarlos y encenderlos varias veces que mantenerlos encendidos por un largo tiempo. ¿Eso es cierto? Depende la luminaria, porque si estamos hablando de luminarias LED, que yo creo que hoy en día pues muchos han oído hablar de ellas, pues eso realmente desde el punto de vista de la electrónica son muy, no genera ese impacto desde el punto de vista de encenderlos y apagarlos. Hay otro tipo de luminarias que, por supuesto, como les mencionaba, las de los balastos electromagnéticos, que sí requieren para su proceso de inicio, de arranque, un consumo mayor de electricidad. Pero digamos que de todas maneras, como mensaje general, es mejor tener los dispositivos apagados que encendidos desde el punto de vista del consumo de electricidad. Mire, por acá tenemos algunos comentarios ya, Alejandra, profesor de algunos usuarios. Ángel Márquez diciendo que, por ejemplo, no sabía el tema de la plancha para secar el cabello y con el tema de la cafetera dice, pues a colar el café y hervir agua en fogón. Claro, como se hacía anteriormente ya. Bueno, no, pero también hay otro tipo de Sí, cafeteras que no claro. requieren el uso de energía, ¿no? De acuerdo. Bueno, ¿qué más tenemos, Moja. Julio? Mire, y el profesor Javier estaba mencionando un tema que son los electrodomésticos vampiros, esos que decimos no generan energía, no generan consumo, pero sí lo hay, como computadores, consolas de videojuego, los DVDs, no lo sabía, por ejemplo, impresoras, y es lo que yo creo que muchos tenemos en común y son Cargadores. los cargadores, la maña de dejarlos conectados ahí, porque uno dice, eso como no está conectado al celular, pues eso No fácilmente no está consume generando energía. ningún consumo, sí. Eso es, ¿cómo funciona esto? Con los cargadores específicamente. Sí, efectivamente, digamos que es un ejemplo de estos dispositivos que les mencionaba que curiosamente su consumo es menor cuando están utilizándolos, es decir, si yo tengo bien sea mi tableta, bien sea mi cargador de celular conectado, el consumo de electricidad, pues digamos, lo está requiriendo directamente el dispositivo, pero en el momento en que termina de cargar, él tiene asociado unos temas de control justamente para evaluar ese estado de carga del dispositivo y cuando yo lo desconecto, pues él sigue de todas maneras teniendo un consumo en stand-by que es superior al que estaba teniendo mientras cargaba el dispositivo. Entonces, uno muchas veces, teniendo en cuenta, por ejemplo, ese consumo mensual de energía eléctrica que puedo tener en mi casa, eh, digamos que resulta a veces despreciable, muchas veces ese es el mito, es mínimo comparado con todo el consumo de nuestra vivienda. Sin embargo, cuando tenemos en cuenta a final de mes o en el año, pues nos damos cuenta que ese porcentaje puede llegar a ser muy alto, tan alto como les decía en un comienzo, hasta el 15% de todo el consumo de nuestra vivienda. Bueno, ahora vamos a revisar cuáles son esos electrodomésticos que consumen menos energía. Uy, sí, eso sirve demasiado. Veamos entonces acá en la pantalla tenemos los televisores LED, las bombillas LED, los computadores portátiles, la tostadora y la batidora. ¿Cuál es la diferencia entre una tostadora, una batidora y una cafetera? Sí, digamos que, como les decía, el momento de su consumo es justamente de pronto cuando una tostadora uno la tiene conectada, pues hace su proceso, por supuesto, y una vez que termina, normalmente uno no la deja conectada y el proceso que hace la cafetera de seguir manteniendo, por ejemplo, a una temperatura acondicionada el café o líquido, pues va a tener un consumo adicional. Y por supuesto los dispositivos que usan tecnología tipo LED, como les mencionaba, de forma inherente tienen un consumo inferior a los que utilizarían unas resistencias eléctricas o unos balastos electromagnéticos. Los computadores portátiles, digamos que seguramente ahí aparecen es porque mientras que no estén conectados, ¿no? Entonces, si uno es consciente de conectarlos solo cuando se requiere que la batería esté eh, pues en su punto más bajo para llevarla a su punto más alto, y una vez terminada esa batería, desconectarlos, pues ese sería un electrodoméstico que ahorraría energía. Pero si uno deja conectado el portátil, por ejemplo, por la noche mientras no está en uso, pasaría lo mismo que los cargadores de los celulares. Bueno, yo creo que es definitivamente clave, Juli, poder hablar de estos temas. Por supuesto, no es una camisa de fuerza para nadie. Cada quien toma las decisiones que mejor vea conveniente en sus hogares con el uso de los electrodomésticos que prefiera. Por supuesto, esas son alternativas, es una información que es bueno saberlo para uno
tratar de ver, bueno, en qué puedo ahorrar si es la decisión en sus hogares. Y pues creería que es información que nunca sobra. Muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros. No sé si quiere dar algunas recomendaciones finales para poder garantizar ese ahorro de energía en casa. Sí, claro que sí. Pues yo, como de pronto en la presentación lo dijeron, pues soy no solamente profesor de energías renovables, sino que pues mis estudios posgraduales son en el tema y digamos que no hay que ver el tema de eficiencia energética como un antagonista del uso de las energías renovables. Usando esquemas de autogeneración, por ejemplo, con paneles solares, es una forma ideal de hacer ahorro energético, además, por supuesto, de generar conciencia y todas estas campañas de minimizar el uso de energía de combustibles. Perdón, de combustibles fósiles en general a gran escala, pero también dentro de nuestros electrodomésticos. Entonces, esos esquemas de autogeneración, pues valen mucho la pena tenerlos a consideración y por supuesto, esta medida que desde el 20 de abril, pues digamos que tiene de alguna manera un incentivo para los que ahorren de energía, pero también va a tener una penalización para los que excedan el uso promedio de energía. En el momento en que uno usa un esquema de autogeneración, pues no tiene directamente no se le aplica esta nueva reglamentación de la CREC. Entonces, digamos que ese sería también un último mensaje, el uso de autogeneración. Pues muchísimas gracias, profesor, por estar con nosotros y por permitirnos tener mayor claridad en este tema muy útil para los hogares colombianos. Gracias, profe. Claro que sí. Bueno, con gusto. Hasta luego.